Vamos a compartir con ustedes entonces un mensaje basado en Mateo, particularmente 1:23 es el verso, pero cuando hagamos la lectura vamos a tener algún contexto leyendo del 18 al 24. Cada año, hermanos, cuando llega diciembre, el corazón del creyente se llena de gozo al recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Siempre que en donde estemos y también si escuchamos algún mensaje en la radio o alguna predicación, vamos a ver que nos rodean mensajes de la humildad del pesebre, el amor de Dios, el regalo de la salvación. Y al abrir las Escrituras, hermanos, nosotros vamos a encontrar verdades gloriosas que siguen hablándonos con poder, incluso después de muchos años de conocer y repasar una y otra vez estas historias. No obstante, hermanos, siempre va a ser importante y necesario hacer un alto al afán de la época, propia de la época, en la que nosotros también nos vemos inmersos. Es necesario hacer un alto a ese afán y volver a centrarnos en la palabra y meditar en lo que realmente celebramos en esta época, en la Navidad. Es importante siempre volver a la palabra, a pesar de que hemos escuchado esta historia una y otra vez, pero como siempre hemos dicho, nuestro corazón es engañoso y tiende a desviarse de la verdad. Nos atrapa el afán, nos atrapa toda esa costumbre, toda esa tradición que hay en el mundo con respecto a la fecha, y a veces nos desviamos, pero siempre es importante en una época como esta volver a la palabra y centrarnos para meditar en lo que realmente nosotros celebramos en Navidad. Dice la palabra del Señor en Mateo 1, del 18 al 24 de la siguiente manera. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Que el Señor añada bendición a su palabra esta y cada mañana. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, por los siglos. Y en este momento en particular, porque nos das el privilegio, Señor, de poder escuchar, luego de haberte rendido culto en este servicio de adoración, Señor, escuchar de ti este mensaje, Señor. Que no haya criterio alguno mío, Señor, en este mensaje, sino tú, ¿verdad?, hablando a través de mí, Señor, al corazón de cada hermano aquí en este lugar, Señor, y que al salir de este lugar, el corazón de cada quien que lo haya recibido y que lo haya aplicado en sus vidas, lo proclame, Señor, a las naciones como así ha sido tu voluntad, Señor, y nos ha manifestado en tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para vivir este mensaje, Señor. Prepara nuestras mentes, Señor, y dispón toda fuerza, todo de nuevo de nuestro ser, Señor, para que este mensaje sea proclamado, Señor. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al leer este pasaje, hemos leído el pasaje del Evangelio de Mateo. Sabemos que a través de los Evangelios hay muchos pasajes que narran, incluso algunos con algunos detalles y aspectos diferentes, no habiendo contradicción alguna, porque no hay contradicción en la palabra, sino que en muchos hay alguna narración de algún aspecto que quizás no se toca en otro evangelio. Pero en este particular, habiéndole leído este pasaje, no solo recordamos cómo ocurrió el nacimiento de Jesús, sino que también vemos con claridad que todo, si ustedes ven allí el hilo de ese pasaje, todo fue dirigido, todo hay una dirección, un orden, una línea, todo fue dirigido por Dios para cumplir una promesa antigua
y gloriosa, que es que Él estaría con nosotros. Si ustedes ven ese pasaje y vemos cada detalle cronológico y todo lo demás que podamos leer de lo que pasó, vamos a llegar al centro de que también en ese pasaje hay el cumplimiento de una promesa, y es que Él estaría con nosotros. Dice allí en el 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Algunas versiones incluso he podido ver que indica Dios unido a nosotros, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Y esta es una reflexión personal para cada uno, para cada corazón aquí. ¿Qué significa realmente que Dios esté con nosotros y cómo impacta esa verdad en nuestras vidas, hermanos? Es una pregunta de reflexión personal y que a medida que veamos el mensaje pueda ser respondida cada uno en su corazón. Porque quizás cuando veamos y escuchemos muchas veces sobre la historia de la Navidad, muy rara vez usted escuchará el nombre del Señor Jesús de esta manera, Emanuel. Sabemos que está, pero muy pocas veces usamos ese título para nuestro Señor Jesús en los mensajes y demás. Y es muy importante que cada detalle que hay en la palabra debe ser profundamente meditado porque tiene un sentido y un fundamento por el cual Dios quiso que así estuviera en su palabra. Recordemos entonces, yo les propongo que recordemos 3 momentos claves en la palabra que nos van a ayudar a comprender con mayor profundidad lo que abarca, lo que encierra el nombre Emanuel. Vamos a ver 3 momentos claves, 3 aspectos claves dentro de la palabra, en donde vamos a comprender con profundidad lo que encierra el nombre Emanuel. Vamos a ver cómo fue prometido, primeramente, Emanuel, cómo fue cumplido, y por último, cómo esa promesa sigue viva y activa en nuestras vidas hoy. Y viendo todo eso, vamos a ver lo que realmente celebramos en Navidad. Entonces, primeramente, les invito a ver este primer aspecto, que es la promesa de Emanuel. ¿Cómo fue prometido Emanuel? Y si nosotros nos remontamos entonces al Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 7, vamos a encontrar la primera vez en donde es mencionado Emanuel. Se encuentra en Isaías 7:14. Dice el texto, si ustedes también pueden ubicarlo en sus Biblias, 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señales, Isaías hablando. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es profecía presentada por parte de Isaías. Este versículo aquí puntual, que es el primero en donde se menciona Emanuel, fue pronunciado en un momento crítico. Vamos a ver el contexto en el cual por primera vez se anuncia Emanuel, Dios con nosotros. Y es en un momento crítico y de tensión en la historia de Judá, que es el reino del sur de Israel. En ese momento reinaba el rey Acaz, que era gobernante, como he dicho, del reino del sur, Judá. Sabemos que en el norte estaba Efraín, el reino del norte. Y hago un paréntesis acá, para que tengamos un contexto de Acaz. Y particularmente si usted lee en contexto en la Biblia sobre Acaz, era uno de los peores reyes que haya podido haber, pagano, malvado, miedoso, supersticioso. Se habla que incluso comerció el oro y la plata que eran destinadas para la adoración al Señor, para poder tener alianza con otros pueblos, para poder defenderse, ya que ellos sentían la amenaza, ya que Israel y Siria se estaban uniendo para poder tomar Jerusalén. Y bueno, quizás siempre veremos personajes malos, pero incluso la palabra también nos enseña que si hay algo que pudo haber quedado de Acaz,
que podemos considerar bueno fue uno de sus hijos que se llamó Ezequías, quien fue un rey justo. Él abolió todo el paganismo que su padre pues había allí establecido en ese reino. Y cerrando este paréntesis sobre la vida de Acaz, que era gobernante del rey del sur, él sabía que estaba enfrentando una alianza militar entre Siria e Israel del norte que amenazaba con invadir a Jerusalén. Y dice la propia palabra que el corazón de él, como rey, y del pueblo temblaba de miedo. Cuando la palabra puntualmente establece esta descripción es porque así era. Con todo el contexto, con en todo el sentido que nosotros podamos imaginar, temblaban de miedo al saber que había esa alianza militar que buscaba tomarse Jerusalén. Y entonces Acaz, en lugar de buscar a Dios, contemplaba pactar con Asiria, con un imperio pagano. Entonces Dios, en su misericordia, y claramente en su misericordia, porque ya les he dado el contexto de qué clase de rey era Acaz, envía al profeta Isaías para decirle que no temiera y le ofrecía pedirle una señal como confirmación. Había una oferta de Dios a Acaz para que no temiera y que incluso le pidiera una confirmación. Y la respuesta de Acaz, como si fuera un hombre justo, honesto y piadoso, no voy a tentar a Jehová, no pediré tal confirmación, no puedo tentar a Jehová. Y nosotros quizás podamos interpretar esa negativa de pedirle a Jehová esa confirmación para no tentarle como un respeto hacia Dios, pero era al contrario, hermanos. Él sabía que si él pedía la confirmación de Dios, él iba a depender toda su vida de él. Él sabía la respuesta que iba a recibir y que dependería toda su vida de él. Hay personas, y aquí en este púlpito lo hemos manifestado, que conocen a Dios, saben de su poder y lo que es capaz, pero en su corazón le cierran el puño, le odian, le rechazan voluntariamente. No todo el que rechaza a Dios es por ignorancia, hermano. Hay personas que le rechazan cerrándole el puño voluntariamente. Y Acaz era uno de ellos. No quería depender de Dios, aun conociendo. Acaz se negó hipócritamente a pedirle, no por humildad, sino porque no quería depender de él. Aún así el Señor prometió una señal que iba mucho más allá de ese momento. El Señor aún así, sabiendo que Acaz no iba a pedir esa señal, Él la dio. Y esa señal fue esta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo habrá recibido Acaz esa señal para él? En medio de una crisis política de mucha tensión, Dios no le está ofreciendo una estrategia militar de destrucción, sino el anuncio de un nacimiento, un niño llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios le promete su propia presencia, Dios con nosotros en el nacimiento de un niño. Este mensaje, hermanos, fue una llamada a la fe. Quizás no va a Acaz, porque Acaz tenía su corazón endurecido. Aunque Acaz no creyó, Dios mostraba que su presencia no depende de reyes fieles, sino de su fidelidad eterna. Entonces, esa promesa fue dada a Judá como una garantía de que Dios no abandonaría su pueblo, incluso cuando sus líderes fallen. La amenaza era real, hermano, pero la presencia de Dios lo era aún más. Esa fue la primera vez que se pronunció el nombre de Emmanuel, y desde entonces quedó como una señal viva de esperanza y de redención que alcanzaría su plenitud siglos más tarde. 700 años, más de 700 años más tarde, se vería el cumplimiento
de esa promesa, pero el hecho de esa promesa ya indicaba que Dios no les abandonaría. Esa promesa no fue para un solo momento, apuntaba al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Emanuel, hermanos, no solo es un nombre bonito, es el mensaje de que Dios se acerca. No importa cuán difícil sea el momento, su presencia sigue siendo real aún hoy en día, hermanos. Este fue el primer momento en que se anuncia Emanuel. Dios ha mostrado a través de la historia bíblica su presencia y su mano acompañándonos. Estuvo con José en la cárcel y lo prosperó. Caminó con Moisés y le prometió: mi presencia irá contigo. Se metió en el horno con los 3 jóvenes fieles en Daniel. Habló con Elías en la cueva cuando estaba deprimido. Dios no se limita, hermanos, a mirar desde lejos. Él desciende y acompaña. Isaías no solo anunciaba un milagro que iba a ocurrir, anunciaba a un Dios cercano. Ese mismo Dios, hermanos, sigue obrando hoy. Si tú estás pasando por una crisis, esta promesa también es para ti. Y de hecho, en esta época hay muchos hermanos, y hemos visto testimonios también aquí y fuera de personas que nos rodean, que en medio de las festividades hay muchas personas que en este momento en particular sufren mucho. La promesa de un Dios cercano es en todo momento y sigue viva hoy, hermanos. Si estás pasando por una crisis, esta promesa de Dios con nosotros es para ti. Dios no es indiferente a tu dolor. Emanuel te dice: estoy contigo aún en lo peor, aún en la peor tragedia. Aunque te sientas solo, abatido, Él está allí. La señal que Dios dio acá sigue siendo válida hoy. Y no necesitas ser perfecto para que Él venga, solo debes creer. Su presencia, hermanos, es tu sostén y tu esperanza. Y yo te pregunto entonces, ¿dónde buscas tu consuelo cuando tienes miedo? ¿En tus fuerzas o en la presencia de Dios con nosotros? La Navidad, hermanos, nos debe recordar que Dios no está lejos. Él ha venido y sigue viniendo, aún en nuestras fallas, a pesar de nuestras fallas. No nos abandona. Su promesa permanece. Y Emanuel significa que Dios está, sigue y seguirá estando aquí, hermano. Habiendo visto entonces cuándo se da la promesa de Emanuel por primera vez, vamos entonces a ver ahora el aspecto del cumplimiento de esa promesa. Y el cumplimiento directo de esa promesa lo podemos ubicar, por ejemplo, en Mateo, en los versos que acabamos de ver. Particularmente en el 1:23, que repito: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí vemos que Mateo nos muestra que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento directo de esa promesa divina anunciada siglos antes por Isaías. El evangelista, hermanos, aquí presenta el nacimiento no como un hecho aislado, sino como parte de un plan eterno de Dios. Aunque cronológicamente nosotros veamos que el plan de Dios se va cumpliendo y lo podemos ver a través de la historia, nosotros que le conocemos sabemos que todo cuanto Él ha prometido es ya un hecho. Simplemente en nuestro plano, en donde existe el tiempo, esperamos, tenemos esa esperanza y esa garantía de que sus promesas son un hecho. Y aún más, Él nos ha dado un libro, como lo es el Apocalipsis, en el cual nosotros podemos ver incluso esa imagen del cumplimiento de todas sus promesas. Hasta de esa forma Dios ha tenido misericordia a nosotros. ¿Se imaginan? Y una vez utilizaba un ejemplo, por ejemplo, ahora que está de moda el fútbol, cómo sufrimos viendo un partido, pero si ya tú lo vieras por primera vez sabiendo cuál fue el resultado, lo verías aliviado, ¿verdad? En Apocalipsis el Señor nos muestra el cumplimiento de todas sus promesas en el futuro.
Debemos estar aliviados y calmados y esperando, gozosos. Es importante, hermanos, que hay que hacer una distinción clara, y muchas veces cuando vemos estas promesas de Dios y estos pasajes, tener alguna confusión, y hablo particularmente en los nombres de Jesús, el nombre Jesús y Emmanuel en este pasaje. Porque, pues sí, el ángel anuncia a María su nombre de pila, un nombre de uso, que es Jesús, pero también dice la porción de la palabra que será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Jehová es salvación o la salvación de Jehová. Por eso que nuevamente allí hace la referencia en el pasaje, y vamos a verlo nuevamente, dice en la porción que leímos inicialmente, dice, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Allí vemos entonces que Jesús tiene que ver con salvación. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Jehová es salvación, es lo que significa Yeshua, y fue el nombre propio dado al niño nacido de María conforme a la instrucción directa del ángel. Eso lo vemos en Mateo 1:21, que vemos directamente en este primer capítulo la historia del nacimiento. Entonces, este nombre describe su misión. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Este nombre describe su misión. Por otro lado, Emmanuel no es presentado como su nombre personal de uso diario, sino como un título profético que revela su naturaleza e identidad. Este título revela su naturaleza y su identidad con Dios. Dios con nosotros. Es un título que expresa quién es Él en esencia y no simplemente lo que hace. Por eso Mateo aclara, traducido es Dios con nosotros, subrayando entonces que se trata de una revelación espiritual más que de un nombre formal. Nosotros podemos llamarnos Gregorio, Wilfredo, Mónica, pero particularmente en la Biblia, cuando trata de un nombre que se aplica a Dios, revela su carácter, revela un aspecto de su carácter. Y tenemos muchos ejemplos, Jehová Nisi, Jehová Jireh, y hay muchos aspectos. Y de hecho, en el medley, por cierto, al final vamos a ver un pasaje que está incluido allí en el medley que cantamos antes. También hay muchos otros títulos para el Señor Jesús, pero este en particular revela el carácter de un Dios que tiene en su corazón el deseo voluntario de morar con su pueblo. No es un Dios que le guste estar aislado, simplemente Él tiene en su corazón el deseo de morar con su pueblo, con su criatura. Ese deseo de Dios de morar con los suyos no comenzó en Belén. Lo hemos visto a través de la historia bíblica, desde el tabernáculo en el desierto, pasando por el templo en Jerusalén. Dios ha mostrado su anhelo de habitar con su pueblo. Los sacrificios, la nube de gloria, el arca del pacto, eran señales de esa cercanía. Pero ahora, hermanos, su gloria que antes estaba sobre una tienda que era móvil y que atravesaba el desierto, ahora está en una persona, en Jesús. Ese deseo se cumple en Jesús de manera plena y perfecta. Ya no hay tienda ni velo. Dios habita en una persona viva, visible, que estuvo aquí entre nosotros y sigue estando, porque así dice el título, Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios que estuvo con nosotros o Dios que estará con nosotros. Dios con nosotros, es Dios hecho carne. Hay otros pasajes, hermanos, en la Biblia que nosotros vemos el cumplimiento en Cristo de ese título de Dios habitando con nosotros. Por ejemplo, el profeta Ezequiel anunció este anhelo de Dios diciendo, y si nosotros anotamos por allí, lo leemos posteriormente, en Ezequiel 37:27 dice la palabra, y estaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay que anotar aquí
que en el tiempo de Ezequiel pues ya estaba el templo, no estaba el tabernáculo, pero aún así se entendía este lenguaje porque posteriormente un cumplimiento directo de esa profecía de Ezequiel, donde dice, y estaré en medio de ellos y seré su Dios, por declaración directa de Dios, y ellos serán mi pueblo. Podemos verla en Juan 1:14 cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitó que está allí es una palabra que incluso no puede traducirse al español. Si pudiéramos de pronto de alguna manera definirla, ese habitó allí es poner tabernáculo. Es como decir, y aquel verbo hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. El lenguaje del tabernáculo, o sea, es móvil porque está ahora en nosotros. Mora en medio de nosotros y está en nosotros. Dios cumplió su promesa. Ya no se manifestó en una tienda o en un lugar físico fijo, sino en la persona de Cristo revelando su gloria en forma humana. Y todo lo que le hemos recibido y hemos doblado rodilla ante su señorío, estamos unidos a Él y Él con nosotros. Ese mismo Cristo que nació en un humilde establo, que fue anunciado por ángeles, buscado por sabios, recibido por pastores, ese mismo Cristo fue quien durante su ministerio tocó al leproso, habló con la samaritana, lloró con los que sufrían, y nosotros a través de esa misión, de ese ministerio del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en este plano, en esta tierra, muestra en cada gesto a Emmanuel, Dios acercándose a los quebrantados, no para condenarles, sino para salvarles. Jesús no nació para marcar una fecha en el calendario, sino una misión eterna que te incluye a ti, hermano, que estás aquí. Una misión costosa. Era necesario que Él se encarnara y viviera entre nosotros y muriera en nuestro lugar para ofrecernos salvación. El Dios creador ofreciéndose en sacrificio por su criatura caída. ¿Quién entiende eso, hermano? Él entiende tu dolor, hermano, porque lo vivió. Él le dolió tu dolor. Sufrió tu enfermedad. No tienes que esconder tus luchas. Él ya las cargó en la cruz, hermano. Emmanuel no es una idea bonita de Navidad. Es una verdad que transforma vidas. Él ha venido, hermano, a tu encuentro en medio de todas tus vicisitudes, de todo tu desgaste, para aliviar tu carga. Y si alguien que me escucha aún no lo ha hecho, tú puedes recibirle derramándole tu corazón delante de Él con fe, y Él morará contigo y tú con Él por siempre. Te pregunto, hermano, tú que estás aquí o que me escuchas, ¿qué persona ves al mirar a Cristo? ¿A qué persona ves al mirar a Cristo? ¿Solo al hombre piadoso o al Dios que decidió habitar entre nosotros? Emmanuel, hermanos, nos debe recordar que Dios no quiso salvarnos desde lejos. Él se acercó caminando con nosotros y entregándose por nosotros. Esa cercanía divina no solo cambia o debe cambiar nuestra manera de celebrar la Navidad, hermanos, sino también nuestra manera de vivir cada día. Esto es lo que celebramos en Navidad. Cualquier otra cosa, como dice el medley, es fiesta de fin de año. Finalmente, habiendo visto la promesa de Emmanuel y luego el cumplimiento en Cristo de esa promesa de Emmanuel, eso no queda ahí, hermanos. La presencia de Dios permanece hoy y para siempre. Y ese es el tercer punto. Y si nosotros hemos utilizado la primera porción, el primer capítulo de Mateo,
para volver a tocar Emanuel, que fue anunciado en Isaías, si nos vamos al capítulo final de Mateo, vemos que hay una conexión cuando dice, en la gran comisión, donde nuestro Señor asciende, pero nos deja el Espíritu y nos deja una gran comisión. Y Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces el Evangelio de Mateo cierra apuntando al inicio cuando anunciaba Emanuel. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras entonces fueron pronunciadas por Jesús antes de ascender. No fueron un adiós, hermanos, sino una promesa firme. Él acababa de encomendar a sus discípulos la misión de hacer más discípulos de todas las naciones, pero no los envía solo. Él les asegura, yo estoy con vosotros todos los días, allá hay una promesa. Y cuando usted, porque nosotros como iglesia somos llamados a continuar el ministerio terrenal de Cristo en la tierra, nosotros, cada uno, con nuestros talentos, somos llamados a continuar el ministerio de Cristo, aquel que tenía todos los dones. Nosotros individualmente hemos sido dotados de dones para complementarnos como un cuerpo y continuar esa misión que Él estuvo aquí, pero ahora ascendió y nos las ha dejado con la guía, el sostén del Santo Espíritu. Y en ese sentido nosotros también debemos representarle a Él. Si Él es con nosotros, nosotros que somos reflejos de Cristo, también debemos reflejar eso. Debemos ser también Dios con nuestros prójimos. Debemos ser Dios, debemos reflejar a Dios con nuestro hermano. Debemos estar con Él en su lucha, en su carga. Debemos estar con Él, y no solo en este momento. Es un momento especial de Navidad y es muy susceptible el alma cuando ve mucha celebración y de pronto tú te ves desfavorecido, te ves con una carga, te ves con una tragedia personal y duele. Nosotros, hermanos, debemos continuar también siendo el reflejo de nuestro Señor y también estar con aquellos que están dolidos, enfermos, caídos. Esa misión también es para nosotros. Miremos alrededor quién no está y seamos con ellos también. Esa verdad, hermanos, continúa. La misma presencia que se prometió entonces desde Isaías se cumple en Jesús. Sí, hoy en día. Y Emanuel no fue solo en Belén, sino es que es una realidad presente y continua. Y aún así, incluso, hermanos, también como se ha mencionado desde el lugar en alguna otra predicación, todo esto tiene su inicio desde Génesis, cuando fue anunciado que la simiente de la mujer derrotaría a la serpiente antigua. Esa promesa de nuestro Salvador. Entonces no celebramos un recuerdo distante, ni una historia del pasado, ni un milagro que ocurrió hace 2000 años. Celebramos que Dios irrumpe en nuestra historia hoy y no se limitó, hermanos, Dios no se limitó a aproximarse a nosotros. Más aún, a aproximarse de nosotros. Si es que se puede decir que esa palabra existe, creo que no existe. Él se hizo nuestro prójimo. Nos extendió su mano misericordiosa sin nosotros merecerlo. Su presencia no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Él está, Él permanece, Él camina con nosotros. Después de resucitar, hermano, Él no se fue directo al cielo a esperar adoración. Recordemos qué hizo después de resucitar. Él se apareció a cada uno de sus discípulos. A algunos que estaban con mucho dolor porque le habían abandonado, otros que no creían. Se apareció a María cuando lloraba, se acercó a Tomás, caminó con los de Emaús cuando estaban confundidos, restituyó a Pedro cuando se sentía indigno. En cada caso, hermano, en cada caso, Jesús no esperó desde lejos. Él fue al encuentro. Eso es lo que hace un Dios que está con nosotros. Emanuel sigue actuando así hoy.
en medio de nuestro dolor, nuestras dudas, nuestras cartas. Él está y no se va, hoy y por siempre. Esta es la verdad que celebramos en Navidad. Dios está con nosotros ahora. No es un mensaje emotivo para una temporada, es una realidad de cada día. Cuando tú te sientes que nadie te entiende, Él está contigo. Cuando tropiezas, Él no te suelta. Cuando fallas, su gracia permanece. Su promesa es firme, yo estoy con vosotros todos los días y no hay situación en la vida donde Él esté ausente. Emmanuel permanece. ¿Lo estás viviendo tú así, hermanos? Él no vino para ser recordado como una persona lejana o alejada, sino para vivir contigo hoy. Navidad, entonces, no es un recuerdo tierno, es la certeza de una presencia en todo momento. Eso nos debe confortar. No celebramos una historia antigua, celebramos una relación viva, activa, hoy con un Dios misericordioso, todopoderoso. Un Dios que mora y se queda hoy como aquel día, y Dios extiende su mano. Tómala, hermano. Nunca caminará solo. Cristo es la Navidad. No cambies a Cristo por fiestas de fin de año, como dice el medley. Para concluir, hermano, desde aquella primera promesa en Isaías, pasando por el cumplimiento en el nacimiento de Jesús que hemos visto en Mateo, y hasta su promesa viva que vemos en Mateo, por ejemplo, en la parte final, en la gran comisión antes de ascender a los cielos, el mensaje de Dios para nosotros sigue siendo el mismo. Él está con nosotros. Eso celebramos. Se acercó. No solo se acercó, más aún se hizo nuestro prójimo, extendiendo su mano de misericordia. Cristo es la mano misericordiosa de Dios, acercándose, aproximándose a nosotros. Emmanuel no solo es un nombre simbólico, es una verdad que atraviesa toda la historia y nos alcanza hoy. Entonces, si vamos a la reflexión inicial que les di, que hiciéramos internamente cada uno, ¿qué significa realmente que Dios esté con nosotros y cómo debe impactar esa verdad en nuestras vidas? Y a través de este mensaje, vemos que Dios se ha hecho prójimo, eso significa, se ha acercado con misericordia, nos ha tendido su mano y ha decidido no solo habitar entre nosotros, sino en nosotros. Yo no sé cómo describir que cada uno de nosotros lleva en nuestra limitación o finitud al infinito. Porque cada vez que usted recibe, dobla rodilla en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, usted se une a Él y Él con usted. Dentro de usted mora Dios. Entonces, finalmente, Iglesia Bautista La Boca, no permitamos que la maravilla de esta verdad se quede en forma superficial. No lo permitamos. Emmanuel no solo un nombre para cantar o una presencia para vivir. Caminemos con Él, confiemos en Él, depositemos nuestras cargas en Él. Hermano, en esta Navidad, que no solo sea una memoria, sino una experiencia continua de que Dios está contigo y en ti. Gloria a Dios por los siglos, hermanos. Y finalmente les comparto el versículo final que tiene otros títulos por el cual nuestro Señor es conocido. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. No solo Emmanuel, hermanos, también tiene otros títulos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor les bendiga esta mañana, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto.